Hola a todos, bienvenidos a Globeros BTT y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar cómo hacer el cambio de aceite a unos frenos hidráulicos Shimano. Muy bien amigos, pues voy a empezar explicándoos el por qué hay que hacer el cambio de aceite. Como muchos de vosotros sabréis, el cambio de aceite en los frenos hidráulicos se ha de realizar al menos una vez al año. Es una tarea que, bueno, realmente lo podemos hacer en casa. No es necesario tener que llevar la bicicleta al taller, esperar a que la tengan, etcétera, etcétera. Es una tarea muy sencilla y os voy a explicar qué es lo que necesitamos. Necesitas el aceite mineral. Esto es imprescindible porque los frenos Shimano funcionan con aceite mineral. También necesitas una llave del 5 para aflojar la maneta. También necesitarás una llave del 3 para purgar los frenos. También necesitas una llave del 1 para sacar el tapón del aceite del depósito de la maneta. Y por supuesto necesitamos lo que Shimano llama el embudo de aceite, que es donde vamos a colocar el aceite en el depósito para poder purgarlo. Estos son materiales que los puedes encontrar en cualquier tienda, los puedes comprar online, como tú veas. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo ponéis aquí en los comentarios. En este vídeo os voy a enseñar cómo vamos a hacer el cambio de aceite, pero en el modo sangrado. ¿Por qué en el modo sangrado? Normalmente, cuando tú llevas la bicicleta a un taller, ellos lo que hacen es ponerte una jeringa en la parte de abajo del freno, ¿vale? Donde están los bombines, y inyectan el aceite hacia arriba, hacia el depósito. Claro, eso es un método válido, pero ¿cuál es el problema? El aceite, cuando lleva el año, empieza a generar esa pequeña carbonilla, empieza a cambiar de color, y todo esto se deposita en la parte inferior, digamos donde están los bombines, y que es donde están las pastillas. Si nosotros inyectamos el aceite, por ejemplo, aquí, si nosotros ahora inyectamos el aceite hacia arriba, lo que vamos a hacer es llenar el depósito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es mover toda la carbonilla hacia el depósito y se va a quedar aquí. Y cuando empecemos a inyectar aceite, presionando nuestra maneta, toda la carbonilla va a bajar de nuevo hacia los bombines. Solución: lo que hay que hacer es sacar el aceite hacia abajo, digamos en el método clásico y tradicional que se ha hecho siempre. De esta forma, ¿qué es lo que conseguimos? Que toda la carbonilla que se ha depositado los bombines la extraigamos hacia afuera. Es un método un poco más laborioso, eso sí que es cierto, más entretenido, pero más seguro, y te garantizas el buen funcionamiento y la larga durabilidad de tus frenos. Vamos a empezar. Muy bien, pues primer paso. Primer paso es sobre todo buscar el orificio de sangrado de vuestra pinza de freno. En este caso lo tenemos aquí protegido por este taponcito de goma que veis aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el tubito en el cual tú puedes colocar una gomita, un botecito, un vaso de plástico, alguna cosa. Yo he utilizado una bolsa, ¿vale? Una bolsa, porque luego este aceite lo llevaremos a un punto de reciclado, ¿vale? Esto no hay que tirarlo a la basura. Bien, ahora ya lo tenemos colocado y tenemos que localizar el tornillo de sangrado. El tornillo de sangrado es muy fácil de localizar porque suele estar prácticamente al lado del orificio de salida del aceite. En este caso es aquí, y el tornillo de sangrado lo tenemos aquí, en la parte de arriba. Simplemente lo que hacemos, aflojamos un poquitín y ya está. Lo dejamos así, suave, porque ahora tendremos que usarlo para hacer el sangrado. Muy bien, y ahora el paso no más importante que otro, sino el imprescindible. Si no queréis tener que sacar la rueda y sacar las pastillas, lo que tenemos que hacer es envolverlo todo con papel higiénico. Con esto nos vamos a evitar de que nos salte un poquito de aceite y nos contamine las pastillas.
Si queréis, también podéis quitar las pastillas y el disco. Esto, por supuesto, esto cada uno lo puede hacer como vea. Pero yo utilizo este método, lo he hecho siempre así y jamás he tenido problemas. Un poquito de papel higiénico, bien liadito, hace milagros. Pues ya veis aquí toda nuestra pinza de freno bien liadita en papel higiénico para que no se nos manche nada de aceite y ahorrarnos la faena de tener que desmontar pastilla, freno y tener que desmontarlo todo. Esto, de este modo, lo podemos hacer en casa tranquilamente sin tener que liar el sarao, que ya sabéis que tenemos que liar de vez en cuando. Muy bien, pues seguimos. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es la maneta, ponerla de modo que quede horizontal. Colocamos la maneta de modo horizontal. Ahora retiramos el tapón del depósito. Retiramos con cuidado. Ahora colocaremos el embudo de aceite para introducir el aceite en la maneta. No lo apretamos mucho, dejamos suave. Echamos el aceite en el embudo. Vamos a poner aquí también un poquito de papel higiénico, más limpio, y nos evitamos sustos y derrame y que se nos ensucie la bici. Vale, ya lo tenemos aquí, hasta aquí, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora la operación se trata de bombear aceite. ¿Cómo bombeamos aceite? Con la maneta, dándole a la maneta. Pero tenemos que hacer 3 bombeos, dejarlo pulsado y abrir el paso del aceite en la pinza, como vais a ver ahora. Bien, la operación es sencilla, quizás un poquito complicado al principio, es un poco lioso, pero veréis que es muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer 3 golpes de maneta hasta el fondo y abrir el tornillo. Como vais a ver, ahora veréis que empezará a salir el aceite sucio por el tubito hasta la bolsita. Ahora veréis. Y cerramos. ¿Habéis visto? Que ya empieza a salir aceite. El aceite con este color es aceite sucio. Entonces tenemos que realizar toda esta operación hasta que nos empieza a salir el aceite de color rojo, que quiere decir que es el aceite nuevo. ¿Veis el aceite? Este es el aceite de color marrón. Normalmente suele salir color marrón cuando ya lleva un añito puesto, pero ya nos empieza a salir de color rojo. No sé si lo podéis apreciar o no. Es un color rojo muy tenue, pero ya nos empieza a salir aceite de color rojo. Quiere decir que el aceite ya ha hecho todo el circuito. Vamos a hacer un par de bombeos más. Muy bien, pues ya habéis visto, ahora cuando ya nos ha salido el aceite rojo, que vemos que por aquí ya nos ha salido el aceite con su color nuevo, que es el rojo, ya podemos dar por finalizado lo que es la sustitución del aceite en nuestros frenos hidráulicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Muy sencillo, muy fácil. Apretar un poquitín sin pasarse para cerrar la válvula de salida. Apretamos un poquitín. Lo dejamos listo y sacamos la bolsita. Con cuidado de no derramar aceite. Ya tenemos aquí nuestro aceite ya con un año de uso. Colocamos el tapón de cierre de la salida del circuito de purgado.
Ya lo tenemos, todo limpio, perfecto. No nos ha caído ni una gota de aceite. Está todo estupendo. Muy bien, pues ya está, ya lo damos por finalizado. Ahora retiramos lo que es el embudo de aceite. Le colocamos el palito que nos trae aquí para cerrarlo. Retiramos el embudo. Con cuidado, con cuidado. Colocamos el tapón. Con cuidado también. Mucho cuidadito. Lo apretamos, que quede bien apretado, pero tampoco sin pasarse. Ya podemos retirar el papel. Colocamos la maneta en su posición correcta. Quitamos el papel que hemos puesto en la pinza de freno y en el disco. Lo podemos reciclar para hacerlo con la pinza trasera. Y bien, pues ya está. Ya tenemos cambiado el aceite de nuestro circuito de frenos Shimano. Bueno chicos, pues ya habéis visto cómo se sustituye el aceite a los frenos hidráulicos Shimano. Es una operación realmente muy sencilla y de esta forma, como ya os he comentado al principio del vídeo, os evitáis que la carbonilla, ese pequeño polvillo que puede llegar a quedar en los bombines, se acumule después en el depósito, en la maneta o en los cables, etcétera, etcétera. Es una forma que os van a durar los frenos mucho más. Habrá gente que le guste este método, habrá gente que no le guste este método, pero yo es el método que vengo utilizando desde siempre y me va fenomenal. Jamás he tenido ningún problema con los frenos y me duran hasta que me aburro. Así que nada, la misma operación que hemos hecho en este freno, en el freno delantero, la podemos aplicar en el freno trasero. Exactamente igual. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabes, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo de Globeros BTT. Adiós.